Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema de estática relacionada con el centro de masa de una varilla. El problema nos dice que hallemos el centro de masa de la siguiente figura, formada con un alambre homogéneo de densidad ρ que adopta las dimensiones indicadas. Bueno, pues como podéis ver es una semicircunferencia, el contorno, que lo vamos a formar de alambre, con una especie de cajeado rectangular que tiene 80 milímetros de altura y lógicamente la longitud completa que se correspondería con los dos radios, con el diámetro del tramo curvo superior, que serían los 240 milímetros. Bueno, pues vamos a descomponer primero la figura en 4 tramos conocidos. Tendríamos el tramo AB, que sería el correspondiente al tramo vertical, el BC, el horizontal, CD, el otro vertical, simétrico con respecto vertical de la B, y por último el DA, que es el que nos puede ocasionar alguna complicación por el tema de la forma y de que su centro de gravedad va a quedar fuera de su propia estructura. Bien, pues si comenzamos con el tramo 1, con el tramo AB, vamos a ver que su centro de gravedad, independientemente de lo que ocurra en el resto de la estructura, se encuentra en su punto medio. Ese punto medio lo vamos a localizar con respecto a un eje de coordenadas que vamos a referir cartesiano a XY, y este XY lo podemos ubicar aquí o en cualquier otro punto, siempre que todo el problema mantengamos el mismo sistema de referencia para referir todas las cotas de las coordenadas de los puntos que vamos a ir obteniendo a ese mismo sistema de referencia. Bien, pues este G1 lo podemos localizar descomponiendo su coordenada X y su coordenada Y de una forma muy sencilla, puesto que con respecto al eje X se encuentra a la mitad de la altura, que son 80, sobre el Y negativo, es decir, a menos 40 milímetros, y con respecto al eje vertical se encontraría posicionado a 120 milímetros negativos del eje Y sobre el eje X, es decir, a menos 120, que sería a menos el radio de nuestro alambre. Para calcular su masa multiplicaríamos la densidad lineal por la longitud. Las unidades de la densidad pues nos aparecerían en unidades de masa partido por unidades de longitud y por lo tanto la masa sería el producto de estas dos últimas. Con lo cual nos quedaría 80 ρ y esto se vendría expresado pues lógicamente en unidades de kilogramos o cualquier múltiplo o submúltiplo. Con respecto al punto 2, tenemos el punto BC, tenemos su G sub 2, que si os fijáis tenemos un eje de simetría, con lo cual siempre que exista el eje de simetría va a estar alojada sobre él. En este punto entonces nos obliga a que la X sea nula, lo tenemos aquí. Con respecto al G2Y, a la coordenada Y de ese centro de gravedad, lo tendríamos posicionado entonces sobre el eje vertical, pero a una distancia vertical de menos 80 milímetros. Lo tenemos aquí y se ve muy fácilmente en el dibujo por qué se localiza ahí la cota. Con respecto a la masa, pues tendríamos nuevamente multiplicar la densidad por la longitud en este caso 2 veces el radio, 240 milímetros, y multiplicado por la densidad. Las densidades pueden ser las mismas o pueden ser diferentes, si estamos hablando de distintos materiales. Simplemente nosotros trabajamos con una, pero si hubiera 3 materiales distintos, pues cada uno tendría su subíndice correspondiente. Con respecto al punto 3, es el simétrico con respecto al eje Y del tramo AB, con lo cual tendrá la misma cota Y y la cota X será simétrica, pero en esta ocasión en el lado positivo. Luego tendremos menos 40 milímetros, los mismos menos 40 que teníamos en el G1, y 120 milímetros, que es el opuesto en positivo, el simétrico, con respecto al del lado AB. Y lo tendríamos colocado aquí. Con respecto a su masa, lógicamente tendríamos ρ por la longitud 3 y volvería a ser, como en el caso de AB, porque mide lo mismo, 80 ρ. Estos problemas suelen ser más complejos simplemente complicando la geometría, pero si os fijáis es siempre lo mismo. El que puede dar un poquito de problema es el que vamos a ver ahora, que es el correspondiente al G sub 4. El problema lo ocasiona porque el punto, al tener la forma semicircular que tiene, lo que es la corona que aparece ahí, lo que hacemos es que se va despegando de la corteza y no está alojada sobre el propio alambre. Entonces tenemos dos métodos para poder alojarlo. Lógicamente el eje de simetría, que se va a encontrar ahí, pero para saber a qué altura sobre el eje X se va a encontrar, pues lo que vamos a utilizar es uno de los dos métodos, o integración directa o Pappus-Goulding. Nosotros vamos a calcularlo de las dos formas, para que veáis luego comparativamente cuál es el que más os interesa según la dificultad y la complejidad matemática que tenga lo que es el problema que os pida. Bueno, pues por integración directa, la coordenada Y se calcularía como la integral de Y por diferencial de L partido por la longitud total. La X, en este caso no nos hace falta, pero sería la expresión análoga, es decir, X igual a la integral de X diferencial de L partido por L. Si nosotros nos vamos a la integral diferencial de L, estamos hablando de L. Entonces, esta longitud ya la podemos aventurar directamente sabiendo que esto es una semicircunferencia. Luego sería la mitad de la circunferencia. Si la circunferencia es 2πr, pues la mitad sería pi por r. Pero lo vamos a calcular. Esta diferencial de longitud corresponde a este arco que está separado con respecto a dos radios, un ángulo diferencial de alfa que tiende a ser 0, muy pequeñito. Por lo tanto, diferencial de L también tiende a hacerlo. De tal manera
que al final el producto del radio por el ángulo nos da el arco correspondiente. Eso es lo que ponemos aquí, que diferencial de L es igual a R por el diferencial de alfa. Si integramos el diferencial de L, nos quedaría la L, y esto sería la integral entre los valores que pueda obtener alfa. Alfa, si os fijáis, podemos variarlo desde un ángulo 0, que estaríamos en el punto D, hasta un ángulo de 180 grados, o pi radianes, que estaríamos en el punto A. Luego sería entre 0 y pi para obtenerlo en radianes. De R por diferencial de alfa. R es una constante, saldría fuera, y por lo tanto nos quedaría la integral de diferencial de alfa, que es alfa, pero integrado entre 0 y pi, con lo cual sería R por pi menos 0, con lo cual sería R por pi, como ya sabíamos inicialmente. Si ahora multiplicamos I por diferencial de L, la I la podemos obtener trigonométricamente de este triángulo rectángulo, sabiendo que la I correspondería a la proyección sobre el seno del radio de esa circunferencia. Con lo cual I sería R por el seno de alfa, lo tenemos aquí, y si lo incluimos dentro nos quedaría pues R por el seno de alfa, que es la I, por diferencial de L, que sería R por diferencial de alfa. Esto nos hace que estas dos R que se multiplican salgan fuera de la integral como una constante, y nos quedaría entre 0 y pi la integral del seno de alfa por diferencial de alfa. De esta forma nos quedaría menos R al cuadrado, porque este menos viene de la integración del seno, y nos quedaría la función coseno integrada o evaluada entre 0 y pi. Y esto nos quedaría nuevamente 2R al cuadrado. Bien, pues fijaros que ya hemos obtenido este valor, nos quedamos con este 2R al cuadrado dividido por R por pi, y luego lo que vamos a hacer a continuación, aquí, es compararlo con la solución que nos ofrece el primer teorema de Pappu-Goulding. Entonces, haciendo girar la semicircunferencia sobre un eje horizontal, como el que tenemos aquí, lo que obtenemos es un volumen, que es una esfera hueca. Bueno, pues esa esfera hueca, lo que vamos a tener es una superficie de la esfera que sería 4 veces pi r cuadrado, es 4 veces el círculo de radio r que nos genera la revolución, igualado a la longitud que tenemos de alambre. Este alambre desde D hasta A tiene una longitud de pi por r, la mitad de la longitud total, y multiplicado por L sub g, que es lo que hemos llamado la circunferencia que describe su centro de masa. Aquí os lo he representado. Si este punto es G sub 4, aquí intenta parecer que es G sub 4 también, para que se vea más o menos en volumen como quedaría, y cuando yo esto lo haga girar, al revolucionarlo, lo que nos va a quedar es una circunferencia que la tenéis aquí punteada, con un radio I, con el simbolito arriba, con la viñeta arriba. Con lo cual nos quedaría 2pi por I. Si ahora lo juntamos todo en la expresión, nos quedaría que 4pi r cuadrado es igual a pi por r por 2pi por I. Y despejando la I, que es el valor que yo busco para calcular nuestro G sub 4, nos quedaría 4pi r cuadrado partido por r por 2pi al cuadrado, quedando 2r partido por pi, que si recordáis es la misma expresión que nos salía si lo hacíamos por integración directa. Bien, con respecto a G sub 4, tendríamos entonces que la coordenada 4 tiene un valor sobre el eje X de 0, porque está posicionada sobre el eje Y, y nos quedaría, al transformar estos datos que estamos evaluando, sabiendo que R vale los 120 milímetros, nos quedaría 76 milímetros. Si multiplicamos la longitud que tenemos por la correspondiente densidad, nos quedaría la masa 4, que sería 37,7 ρ. Y por último, lo que nos quedaría es calcular dónde se encontraría en un momento determinado el eje de coordenadas de todo el conjunto. Lo vamos a hacer completo, aunque ya simplemente por la simetría sabemos que va a estar alojado sobre el eje Y, pero igualmente conviene recordarlo. Vamos a hacerlo por la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que nos dice es que la coordenada X la podemos obtener evaluando una fracción donde el denominador es la suma de la masa total que tenemos. En este caso, como la ρ es idéntica para todos los tramos de alambre, pues tendríamos una sola ρ factor común de todas las longitudes. Luego tendríamos ρ factor común de 80, de 240, de 80 y de 37,7. Y arriba lo que vamos a hacer es la suma aritmética, cada una con el signo que le corresponda, de la coordenada X por su masa. Entonces empezaríamos con menos 120 por 80 ρ, menos 120 por 80 ρ, más 0 por 240 ρ, 0 por 240, más 120 por 80 ρ, 120 por 80, más 0 por 37,7, 0 por 37,7 ρ. Cada una debería de llevar su correspondiente densidad si no fueran todas iguales. Pero básicamente, si os fijáis, las que están alojadas con eje de simetría tienen lo que es un producto 0, con lo cual no van a sumar, y al ser la figura completamente simétrica, las que tienen una carga hacia un lado la compensan con las que la tienen hacia el otro, con lo cual es menos 120,80 más 120,80 se contrarrestan, quedando al final que la X, como ya sabíamos por simetría, valía 0. Haciendo lo mismo, pero esta vez para la Y, nos quedaría menos 40 por 80, lo tenemos aquí, menos 80 por 240, que es menos 80 la segunda coordenada del G2
por 240, menos 40 por 80, menos 40 por este 80, más 76 por 37,7 rho, más 76 por 37,7 rho. Y el denominador, pues invariable porque la masa total del alambre sigue siendo la misma. Y esto nos quedaría 4,1 y estamos expresando en milímetros, por lo tanto, el resultado final nos diría que está sobre el eje Y a 4,1 milímetros elevado sobre el eje X. Y estas son las coordenadas finales del problema y la solución del planteamiento que nos da. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de estática, que espero que haya sido de tu interés. Recordad que en la página principal, fdt.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas resueltos, ordenados por categoría, que te ayudarán en tus sesiones de estudio. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.